Hola jóvenes, buenos días. Bueno, como saben, pues no he podido estar con ustedes en las asesorías debido pues a algunas causas de fuerza mayor, pero quise grabarles algunas clases para no irnos quedando rezagados. Ahorita vamos a verlo el primer parcial. Espero más tarde poder subirles el del segundo parcial y en estos esperaré que hoy más tarde todavía o mañana subirles tercer parcial. Y el lunes ya ahora sí verlos para las tablas de verdad. De verdad que me ha sido imposible poder conectarme, han sido causas mucho de fuerza mayor, pero no se preocupen, el examen también estará acorde a las eventualidades que han surgido. Entonces, pues vamos a empezar con lo que vimos en el primer parcial allá por el mes de agosto. Eh, si recuerdan, empezamos hablando por qué es la lógica. Entonces, como ya vieron a lo largo del semestre, podríamos decir que la lógica es una herramienta que nos puede servir o nos va a servir más bien para razonar correctamente. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con razonar correctamente y que igual ya lo hemos visto a lo largo del semestre, pero pues principalmente va a consistir en tener coherencia. Acuérdense que muchas de las ocasiones, o como vimos también, somos muy incoherentes, es decir, nos piden una cosa y respondemos con otra o terminamos haciendo alguna otra. Entonces la lógica tiene por objetivo ir aclarando nuestras ideas, ir estructurando nuestros argumentos, ir estructurando nuestras ideas y eso nos va a permitir comunicar lo que pensamos de mejor manera, entender el mundo de una mejor manera y sobre todo pues agilizar nuestro pensamiento, ¿ok? Ahora, si recuerdan también, revisamos dos clasificaciones de la lógica, o dos tipos, si quieren verlo de esa manera. La primera de ellas es la lógica natural. En la lógica natural nos referimos a la capacidad que tenemos todas las personas de pensar correctamente. Si recuerdan, les ponía por ahí un ejemplo de que si yo salgo hoy, abro mi ventana o voy a salir hoy más bien, abro mi ventana y veo que está nublado, pues lógicamente decido tomar un suéter o un abrigo dependiendo de lo frío que se vea el exterior. Entonces eso, ahí estamos poniendo en práctica lo que es la lógica, es decir, estoy viendo cierta información en el ambiente que serían mis premisas y estoy tomando una conclusión o una decisión que en este caso sería ponerme un abrigo. Es decir, punto número uno, el cielo está nublado, se siente el aire fresco. Número 2, quiere decir que hará frío a lo largo del día. Número 3, o por lo tanto, decido ponerme un abrigo. ¿Ok? Entonces, eso es la lógica natural. Todos tenemos esa capacidad para pensar correctamente y la aplicamos en diferentes escenarios. Al no poner, por ejemplo, la mano directa al fuego, al apagar la televisión cuando salgo del cuarto, al apagar la luz, al que si no me está cargando la presentación, a lo mejor me doy cuenta que se me está terminando la batería de la compu. Todas esas cuestiones donde concluimos algo como tal, que tomamos información del ambiente y concluimos algo, ahí estamos poniendo en práctica lo que es la lógica natural. ¿Ok? Entonces, esa capacidad la desarrollamos pues, a través de las experiencias, a través del día a día. En el examen, ¿cómo les preguntaré? Pues les pondré escenarios donde diferencien ustedes entre esta lógica natural que vemos en el día a día y la científica, que vamos para allá. La científica sería el estudio sistemático, dice por ahí, para desarrollar esa capacidad natural. ¿A qué nos referimos con esto que suena un poco complejo? Pues bueno, es lo que hicimos a lo largo del semestre, es decir, aprender técnicas, aprender maneras de cómo estructurar nuestro pensamiento. Por ahí si recuerdan lo primero que vimos de estructura fueron las figuras, es decir, un argumento que tiene un contenido, por ejemplo, Juan, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. Entonces, eso es el contenido. ¿De qué se trata mi argumento? Pero la estructura, lo científico aquí sería entender que hay un término medio, hay un término mayor y hay un término menor. Y entonces, si recuerdan, pues por ahí vemos PM, MS y SP. Y entonces nosotros sabríamos que esa es la segunda figura, por ejemplo. Y entonces nosotros empezamos a identificar cómo diferentes argumentos van a tener la misma estructura, por ejemplo. Y entonces nosotros a la siguiente que observemos otro argumento, pues vamos a poder identificar correctamente. ¿En qué otro momento lo vemos que tiene lugar? Ah, pues por ejemplo cuando les pedía que ustedes me desglosaran quién era el sujeto, quién era la cópula y quién era el predicado de determinado enunciado declarativo, determinada premisa.
ahí también estamos poniendo en contacto o ejercitando lo que es la lógica científica. Y pues obviamente en fechas más recientes, cuando estuvimos haciendo los diagramas de Venn, las tablas de verdad, todo lo que ahí estábamos haciendo pues era un estudio científico de la lógica aplicándolo a las estructuras, ¿ok? Entonces esa sería la diferencia entre los dos tipos de lógica. Una la tenemos así nada más, que es la natural, y la otra, la científica, es la que pues perfeccionamos o tratamos al menos de perfeccionar a lo largo del semestre, ¿ok? Ahora, también vimos por ahí lo que eran los objetos materiales y formales. En este caso, pues vamos a hablar de los objetos material y formal de la lógica. Si bien recordamos, un objeto material es aquel del que se trata la materia. Es decir, por ejemplo, el objeto material de la medicina, pues es el ser humano, ¿ok? Y el objeto formal se va a referir a la forma en que estudiamos a ese objeto material. Entonces, ¿la medicina cómo puede estudiar al ser humano? Ah, bueno, pues a través de, no sé, los procesos de salud y enfermedad. Ahora nos interesa nada más el de la lógica. ¿Cuál es el objeto material de la lógica? ¿Qué es lo que estudiamos en lógica? Estudiamos a los pensamientos, ¿ok? Como por ahí vemos el ejemplo que les decía hace un momento, todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, luego, por lo tanto, Pedro es mortal. Entonces, ahí nosotros estaremos viendo que la materia quiere decir con aquello que hacemos nuestros argumentos, nuestras ideas, eso es el objeto material. Ahora, el objeto formal, ¿a qué se refiere? Pues a la forma, es decir, la forma que tienen los pensamientos, en este caso es lo que estaría estudiando la lógica, es decir, es el orden o estructura de los pensamientos. Ustedes ya, ahí les puse una estructura muy simple de que A es igual a B, C es igual a A y por lo tanto C es igual a B. Pero ustedes ya vieron estructuras mucho más complejas y que las han entendido muy bien. Que si recordamos lo de la lógica simbólica que tiene que ver las conectivas, las proposiciones, P, sí, solo sí, Q. Entonces ya ustedes llegaron, fíjense hasta dónde. Fíjense esta estructura formal, se ve súper simple que estamos viendo ahí, a las que ustedes ya saben hacer ahorita, poner los paréntesis, poner las conectivas, hacer tablas de verdad. Entonces ese es el objeto formal y el objeto material pues es de qué se trata nuestra materia, se trata de los pensamientos, de estudiar los pensamientos, ¿ok? Ahora, ¿para qué nos sirve la lógica? También si recuerdan, al inicio del semestre tuvimos por ahí una lecturilla que se llamaba Un día en la vida de Juliana. Y en esta lectura hablaban diferentes cosas dos compañeros, me parece que uno era Alejandra y el otro era Juliana. La otra persona era Juliana y hablaban en torno a la lógica. Ponían diferentes ejemplos, algo parecido a lo que les decía ahorita el clima. Ponían por ahí un ejemplo donde hablaban de que no encontraban las llaves de la casa, si la mamá de Juliana no las tenía, las llaves no estaban donde se dejan comúnmente y había un gato en la casa, pues lo más probable es que el gato las hubiera movido del lugar, por ejemplo. Se estaba haciendo una deducción en ese caso. Pues bueno, entonces en esa lectura veíamos estos ejemplos, solo les puse algunos, no todas, pero son quizá las más importantes. ¿Para qué nos sirve la lógica? ¿Para qué nos es útil? Pues bueno, primero para defender nuestras ideas. Si recuerdan, yo al inicio del semestre les decía, si ustedes establecen sus ideas claramente, es más fácil que les crean sus conclusiones. Lo podíamos ver cuando ustedes tenían alguna duda en alguna calificación, alguna cuestión de por qué no se les revisó algo, demás. Pues si ustedes me decían, profe, yo le mandé su actividad antes de la fecha de entrega y usted me puso 0, entonces debería usted ponerme tal calificación. Ah, bueno, pues ahí la conclusión es válida porque sus razones son válidas, sus premisas son válidas, entonces estaban defendiendo ustedes correctamente sus ideas, ¿ok? Entonces para eso nos puede servir la lógica. Lo otro es para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, si yo administro bien mi tiempo, podré jugar, hacer la tarea y ver Netflix después, por lo tanto, pues administro mi tiempo. Esa sería una buena decisión. En cambio, pues es lo que les decía al inicio de esta sesión, que muchas veces somos ilógicos, somos incoherentes porque tomamos decisiones sin estructurarlas, ¿no? Sin estructurar las razones válidas. Ahora, también nos sirve para construir argumentos, que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de los argumentos, que va a implicar dos partes y sobre todo va a servir para defender una idea. Lograr coherencia en nuestras ideas, es decir, que lo que yo esté pensando sea coherente, y en eso nos van a ayudar mucho también los principios lógicos, de los que hablaremos más adelante. También distinguir entre buenos o malos argumentos, es decir, si alguien me viene a contar algo, pues yo voy a tomar la decisión de si creerlo o no. ¿En qué debo basarme?
pues en las razones que me está dando para decidir si su conclusión es cierta o no. ¿Ok? Si me da razones válidas o razones que sean ciertas, pues lo más seguro es que su conclusión sea cierta. Para eso nos sirve la lógica y sobre todo para obtener coherencia, orden, claridad, elegancia, precisión y profundidad de nuestras ideas. Para todo eso nos sirve la lógica. Entonces por ahí se las podré preguntar en el examen. Ahora, de lo que les decía hace un momento, los principios lógicos supremos. Si recuerdan, los vimos con el material de Alicia en el País de las Maravillas. Y son 4. Estos principios lógicos supremos nos van a ayudar a pensar correctamente. Son como pequeñas herramientas que nos van a ayudar por ahí a pensar correctamente. El primero de ellos es el principio de identidad, donde nos va a pedir, nos va a solicitar que las palabras, los enunciados, los conceptos, a lo largo de nuestro argumento, a lo largo de nuestras ideas, tengan un mismo y único significado. Si recuerdan por ahí cuando estábamos haciendo algunos ejemplos de estructura argumentativa, les decía, si tú arriba P ya lo definiste como Juan va al parque y más abajo en la estructura viene otra vez P, pues tienes que volver a poner Juan va al parque. ¿Por qué? Porque la identidad tiene que ser la misma. No podemos cambiar la identidad y si primero dijimos P es igual a Juan va al parque, no podemos decir en la siguiente oración P Juan va al cine, porque ya estaríamos cambiando la identidad de la proposición, que sería P, y se rompería este principio lógico. El segundo, que es el de no contradicción, nos va a decir que es imposible afirmar que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Es decir, si nos dijeran que vamos a decir que en un cuarto se quedaron 100 pesos. En ese cuarto, la única persona que entró a lo largo de todo el día fue Juan. Entonces, tenemos dos opciones. Juan se robó el dinero o Juan no se robó el dinero, porque al final el dinero se perdió, vamos a decirlo. Entonces, ambas proposiciones son contradictorias o contrarias. Entonces, una tiene que ser falsa y una tiene que ser cierta. Eso nos va a decir también el principio de tercer excluido, tercer excluso. No nos va a decir cuál es cierto y cuál es falso, pero nos da esta idea de que al menos uno tiene que ser cierto y al menos el otro tiene que ser falso. Porque el de no contradicción nos plantea que dos cosas que son contrarias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, sino que tendrán que ser contrarias. Y el último principio, que es el de razón suficiente, pues ese me parece muy sencillo también porque se explica por el mismo nombre del principio. Quiere decir que para otorgarle un valor de verdad a cualquier proposición, es decir, para decir si nuestra oración es cierta o es falsa, eso es lo que nos dice, es necesario, para saber si es cierto o falso, es necesario contar con razones para decir si es cierto o si es falso. Tenemos que tener una razón suficiente, una razón que sea válida, ¿ok? Eso es lo que nos dice ese principio. Esto les puedo preguntar ejemplos, sobre todo con el primero y el cuarto principio en el examen, ¿ok? Para que le pongan ahí ojo. Ahora, si tienen dudas, me las pueden dejar aquí donde les deje el video, abajo en los comentarios, y ahí trataré de irles respondiendo, ¿ok? O por mensaje privado, como gusten. Después, el argumento, que lo habíamos mencionado hace unos instantes. ¿Qué es el argumento? Estuvimos trabajando mucho con él a lo largo de todo el semestre y de diferentes maneras. Yo esperaría que no tengan problemas para identificar qué es un argumento y lo repasamos. Vamos a ver. El argumento será aquel tipo de pensamiento en el cual vamos a defender una idea, comúnmente llamada conclusión. Y esa idea, esa conclusión tiene que tener razones que la apoyen y esas razones son lo que llamamos premisas. ¿Ok? Entonces las premisas vienen antes de la conclusión. ¿Y cómo podemos identificar una premisa? Pues porque es un enunciado declarativo, es decir, nos dan información, son enunciados que ofrecen información. Y esa información, pues ahora sí podemos pensarla, como nos decían los principios lógicos, como cierta o como falsa. ¿Ok? Entonces ya nosotros, si lo vamos a ver en las siguientes sesiones, vamos a ver que hay enunciados que son verdaderos particulares afirmativos, por ejemplo, o verdaderos universales negativos, por ejemplo, o así vamos a ir viendo los diferentes ejemplos. Pero entonces aquí lo importante es que un argumento tiene dos partes. La primera de ellas es la premisa o las premisas y la siguiente es la conclusión. Lo usual es que sean dos premisas y una conclusión, pero puede ser también una premisa y una conclusión. Y ese tipo de enunciados son los declarativos, que son aquellos que nos van a ofrecer información, que puede ser cierta o puede ser falsa.
¿Ok? Ahora, ¿qué cosa van a venir en las premisas, en los enunciados declarativos? Pues bueno, se forman a través de precisamente lo que son los conceptos. Y los conceptos son aquellas cosas que vamos formando en nuestra mente que nos van a permitir diferenciar un objeto del otro. Por ejemplo, si yo les pongo ahorita, o en el examen les pusiera dos imágenes, una de un soldado y otra de un bombero, y les pediría que me marcaran las diferencias, pues ustedes pueden hacerlo precisamente porque tienen identificados esos objetos, como a través de conceptos. Esos conceptos son lo que les puse ahí entre comillas, las representaciones mentales de un objeto, es decir, las ideas que ustedes tienen de un militar y de un bombero, o de un policía, o lo que sea que les pongamos, ustedes lo van a diferenciar. Por ejemplo, me pueden decir, pues el uniforme es distinto, el bombero hace estas cosas, el militar hace estas otras cosas, y así sucesivamente. Entonces, es la forma más simple del pensamiento, porque todos nos formamos conceptos de las cosas. Simplemente con verlas ya tenemos un concepto a la siguiente de cómo serán las cosas. Por ejemplo, si yo nada más me he subido una vez al avión cuando era niño y me llevaron a la playa, bueno, pues ya formé un concepto de eso, que ahorita lo que sigue va a ser la formación de conceptos más adelante. Pero a lo que me refiero es que yo ya tengo una idea de cómo es, por ejemplo, viajar en avión o viajar a la playa. Y eso me va a servir para la siguiente que salga de viaje a la playa o a algún otro lado, pues me voy a acordar de este concepto. ¿Ok? Ahí. Lo siguiente, pues son las características de los objetos. De esto también trabajamos mucho. Tenemos las características esenciales o definitorias, pero nosotros las abordamos más como esenciales. Estas características esenciales nos van a permitir saber de qué objeto se está hablando. Por ejemplo, por ahí hay un leoncito chiquito. ¿Qué características esenciales tendríamos que dar de él? Ah, bueno, pues por ejemplo, su melena en los machos, no sé, el tipo de comida que consumen. Perdón, no nada más la melena, por ejemplo, podría ser esencial. Con eso, ustedes podrían saber que está hablando de un león. Ahora, las características accidentales se van a referir a cómo es el objeto. En este caso, el león puede ser peligroso. El león vive en la selva normalmente, pero también puede estar en un zoológico, por ejemplo. Puede vivir en grupo o todas esas cosas que son accidentales. Es decir, nos van a ayudar a saber cómo es el objeto. Pueden o no estar presentes. Es lo que hablábamos del reloj. El reloj esencialmente sirve para marcarnos una hora o marcarnos un tiempo determinado. Eso es lo esencial. Ahora, ¿qué es lo accidental del reloj? Pues cómo lo hace. Algunos lo harán por medio de la arena, algunos lo harán por medio de manecillas, algunos incluso lo harán por números, otros no tendrán números, algunos otros serán digitales, algunos otros vendrán en formato de 12 horas, algunos otros vendrán en formato de 24 horas y así sucesivamente, ¿no? Esa sería la diferencia entre lo esencial y lo accidental. Lo esencial es pues como lo dice el nombre, lo esencial, lo que nos va a permitir saber de qué objeto estamos hablando, esa característica que es distintiva de ese objeto y que difícilmente compartirá con alguien más. Y lo accidental, pues es aquello que nos habla de cómo es el objeto, cómo es su naturaleza. Con su naturaleza me refiero a su identidad, a su constitución, y que pueden o no tener de un objeto a otro. Por ejemplo, un ser humano, estuvimos hablando mucho de eso. ¿Qué será lo esencial? Y nos fue complicado. Decíamos quizá razonar de que razonamos. Esa capacidad no la tiene alguien más. ¿Qué cosa será accidental en los seres humanos? Ah, bueno, pues por ejemplo, que unos son altos y otros son chaparros, unos son gordos y otros son flacos y así sucesivamente, ¿no? Muchas características accidentales en el ser humano. Okay. Y por último, esta será lo último que veremos hoy del primer parcial, es la formación de conceptos. Es decir, cómo yo me formo un concepto, cómo yo incorporo un concepto a mi persona. Lo primero pues será percibirlo. En psicología ya habrán visto lo que es la percepción y la sensación, pero básicamente implica ver cosas o escucharlas o sentirlas o probarlas o demás en el medio ambiente y ya con eso yo estoy percibiendo un objeto, estoy empezando a interactuar con los objetos. Les digo, puede ser que ustedes les venden los ojos y les den a comer un alimento nuevo, ahí estarían percibiendo ustedes un concepto, se les estarían empezando a formar. Después, en la abstracción, ustedes van a identificar las características de ese objeto. Continuamos con este ejemplo que les digo de probar un alimento nuevo. Pues ustedes lo primero que pueden identificar es si es dulce o si es salado,
si es suave o si es rugoso, o no sé, el olor, por ejemplo, también. Ahí, ¿por qué ustedes pueden empezar a darle características? Pues porque ustedes ya tienen otros conceptos formados. A lo largo de su vida, pues han ido interactuando con muchos objetos. Entonces, eso es la abstracción, identificar las características. Y al final, en la generalización, ya vamos a poder darle un nombre a los objetos. Ya voy a poder decir, ah, pues esto se parece a aquel alimento que sí me gusta o a aquel alimento que no me gusta. O se parece al que me daba mi abuelita cuando yo estaba chiquito. O no sé, este alimento es igual a, y decimos el nombre completo de algún alimento. Eso es la generalización. Poder generalizar, poder extender esas características a los demás objetos, relacionarlas con los demás objetos. Esa sería la formación de conceptos. Ah, pues de hecho aquí vimos el ejemplo de Helen Keller, que era esta persona que era sordomuda, si mal no recuerdo. No, era ciega, ciega y muda. Entonces ella no podía formar conceptos tan fácilmente como nosotros, pero eso no quería decir que no los pudiera formar. Si recordamos, le ponían como que agarrar agua de una pileta y entonces ella lo estaba percibiendo. Y entonces después ella empezó a entender, a abstraer que si se ponía en contacto con el agua, pues se iba a mojar. Tenía la sensación esta de mojarse. Y al final, con la generalización, ella entendía que podía mojarse con el agua o con un jugo o alguna cosa que fuera líquida. Entonces ella fue formando ahí el concepto en particular del agua, pero ese es más o menos el proceso. Entonces les digo, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues déjenmela ahí donde puedan en los comentarios abajo o manden un mensaje privado. Les digo, espero seguir subiendo las sesiones y bueno, espero que les haya servido y sirve que aquí la pueden revisar más detenidamente. Entonces, por aquí estamos hablando, chicos. Ok, bye.